Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 71 de la Teleclínica Ecopediatría Crecimiento Talla Baja, programa de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes, dedicado a tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa, les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. En el día de hoy vamos a analizar y discutir un caso clínico que nos guíe a considerar diversos aspectos sobre lo nuevo en la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta entidad en niños se refiere a un grupo de trastornos crónicos que producen inflamación del tracto gastrointestinal e implica una respuesta inmune anormal persistente, lo que lleva a daño tisular y síntomas recurrentes desde la boca hasta el ano, lo que afecta al crecimiento, el desarrollo y la calidad de vida al paciente. Es importante destacar, no obstante, que el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son fundamentales para minimizar las complicaciones y mejorar el pronóstico. El caso clínico proviene del Hospital de Niños J.M. de los Ríos, presentado por la doctora Azalia Guillén, médico pediatra y puericultora, cursante del programa de especialización en gastroenterología pediátrica, quien además será la encargada de la didáctica de esta sesión. Para analizar y discutir el caso, hemos invitado a distinguidos profesionales expertos en el tema, quienes igualmente estarán muy abiertos y dispuestos a responder sus preguntas a través del canal de YouTube de SOS Telemedicina. Se trata entonces de la doctora Iliana González, pediatra y puericultora, especialista en gastroenterología infantil, profesora del programa de gastropediatría. Doctora Magali Rodríguez, pediatra y puericultora, especialista en gastroenterología infantil, profesora del programa de gastropediatría. La doctora Brenda Hutton, médico cirujano especialista en cirugía pediátrica y particularmente en cirugía neonatal, profesora de la Cátedra de Pediatría y Puericultura de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. El doctor Francisco Mota, médico cirujano especialista en anatomía patológica, jubilado del Hospital de Niños, pero con sólidos nexos con su hospital para aclarar patologías definidas por su especialidad. El doctor Johnny Marante, asiduo participante en estas sesiones, médico pediatra y especialista en nutriología infantil, profesor del programa de especialización en pediatría y puericultura de la Universidad Central de Venezuela, con sede en el Hospital Pediátrico Dr. Eliasto. Como siempre, queremos recordar que esta transmisión se está grabando, de manera que a más tardar en los próximos 3 días será colocada en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. Deseamos invitar a los asistentes a distancia a realizar sus preguntas por el canal de YouTube de SOS Telemedicina después de la presentación del caso clínico. Es el caso de la doctora Jacqueline Pampini, que a la distancia igualmente va a participar en responder las preguntas. Dejamos en el uso de la palabra, pues, a la doctora Azalia Guillén para la presentación del caso clínico. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la bienvenida y la invitación, doctor Velázquez. A continuación les presentaré el siguiente caso clínico, el cual responde con las iniciales de AMM, de 14 años de edad, procedente de Maturín, Estado Monagas, cuya fecha de evaluación en nuestro servicio fue para el 21 de agosto del 2024, cuyo motivo de consulta fue sangrado rectal más dolor abdominal. Si pudiésemos trazar una línea de tiempo con respecto a su enfermedad actual, esta radica específicamente a partir del año 2011, cuando el paciente presentaba un año de vida, caracterizado por la presencia de sangrado rectal de forma intermitente, el cual persistió desde posterior a 2 años. Es por eso que para el 2013, a la edad de 3 años de edad, decide acudir a un gastropediatra, quien evalúa y diagnostica una alergia a la proteína de leche de vaca, una proctocolitis alérgica, por lo que indica tratamiento, recomendaciones nutricionales y una dieta libre de proteína de leche de vaca. Sin embargo, durante un año, desde el 2014, persistía con el cuadro clínico inicial, y es por esa razón que a la edad de 4 años se decide planificar para una endoscopia digestiva inferior.
la cual se realiza y entre los hallazgos, que progresa aproximadamente hasta 40 centímetros del margen anal, observa una mucosa congestiva y eritematosa con cambios en el patrón vascular y destacan, muy importante, la no presencia de pólipos. Se toma biopsia a nivel rectal, la cual reporta una rectitis crónica superficial severa activa más rectocolitis erosiva, un acentuado edema con congestión vascular difusa a nivel de la lámina propia y destaca una adecuada distribución de las células caliciformes sin observar atipias epiteliales. En vista de las manifestaciones clínicas y los hallazgos endoscópicos más los resultados que reportaron esta biopsia, deciden plantear el diagnóstico de una alergia alimentaria versus una enfermedad inflamatoria intestinal. Posteriormente, un año, en 2015, ya a la edad de 5 años de edad, en vista de que persistía con el cuadro clínico inicial, madre decide acudir con un nuevo gastropediatra, quien decide indicar, en vista de sus antecedentes y el cuadro clínico, la realización de una endoscopia digestiva superior más una endoscopia digestiva inferior, destacando en la gastroscopia sin alteraciones patológicas. Con respecto a la colonoscopia, en donde especifican que progresaron a ciego, observan específicamente a nivel del recto medio y bajo la presencia de lesiones polipoideas de diferentes tamaños, tanto pediculados como sésiles, que a su vez presentaban la presencia de membranas y úlceras. Posteriormente, al ir progresando a lo que era colon descendente y colon ascendente, se evidencia una mucosa de aspecto normal con ciertas lesiones polipoideas, pero de menor tamaño y de forma aislada. Es por esa razón que toma biopsia a nivel rectal y decide concluir esta endoscopia como una enfermedad inflamatoria intestinal en estudio, una rectocolitis ulcerativa a descartar. Con relación al resultado de esta biopsia, esta reporta una proctitis crónica inespecífica activa con una morfología histológica de criptas glandulares dentro de límites normales, una lámina propiperémica y edematosa, y precisa que no se ven alteraciones patognomónicas de una rectocolitis ulcerativa, sin evidencia de malignidad. A partir del año 2015, a la edad de 5 años, hasta el 2024, un lapso aproximadamente de 9 años, si bien la madre refería que persistía la rectorragia, era menos frecuente y de menor intensidad. Sin embargo, para abril del 2024, específicamente a los 14 años de edad, se asocia al cuadro clínico distensión y dolor abdominal. A su vez, madre refería astenias generalizadas y también niveles de descenso con relación a los valores de hemoglobina. Es por esa razón que ella decide acudir nuevamente con un gastropediatra, quien decide indicar la realización de una endoscopia digestiva superior más una endoscopia digestiva inferior. Con respecto a los hallazgos encontrados con la endoscopia digestiva superior, deciden concluir el estudio con una esofagitis por reflujo, una gastritis y una adenitis crónica. Con relación a la anoscopia, esta progresa hasta ángulo esplénico, en donde al progresar a recto y sigmoides, observan múltiples lesiones polipoideas que abarcaban en su totalidad toda la luz intestinal. Eran de diferentes tamaños, a su vez, pediculados y sésiles, y al progresar a lo que era el colon descendente, evidenciaban una mucosa de mayor aspecto sano, con un patrón vascular conservado, pero con lesiones polipoideas de menor tamaño de forma aislada. Es importante mencionar que durante el procedimiento el paciente realiza un prolapso de la mucosa rectal, por lo que se decide suspender dicho procedimiento. No se toma biopsia por riesgo de perforación. Deciden concluir esta endoscopia con una poliposis colónica y una enfermedad inflamatoria intestinal en estudio, una rectocolitis ulcerativa. En vista del riesgo de perforación y también el riesgo de poder evolucionar una lesión de malignidad, este especialista decide solicitar la evaluación por cirugía en agosto de 2024, quienes para la evaluación a profundidad de lo que es el colon derecho deciden indicar la realización de una colonoscopia virtual versus un colon por enema, especificando que el gol estándar debería ser la realización de una videocápsula endoscópica, pero por razones económicas deciden plantear estos dos estudios. Y comentan que su plan quirúrgico definitivo sería la realización de una colectomía total bajo una ilectomía terminal definitiva. Sin embargo, destacan que iban con la discusión del caso. En vista de la preocupación materna a este plan quirúrgico tan radical, es por esa razón que el 21 de agosto del 2024 acude a nuestro centro donde se evalúa. Entre los antecedentes prenatales y neonatales es producto de una madre de 20 años de edad a las 38 semanas de gestación por cesárea segmentaria en vista de un embarazo gemelar. Fue un recién nacido quien no lloró ni respiró al nacer y trasladado posteriormente a terapia neonatal, requiriendo ventilación mecánica invasiva durante 10 días aproximadamente por una asfixia perinatal. A su vez, también fue portador de cateterismo umbilical.
Entre los antecedentes personales, madre refiere que fue resuelto quirúrgicamente al mes de vida por una estenosis hipertrófica del pílori. A su vez refiere ser asmático y padecer de hipotiroidismo y refiere ser alérgico a la dipirona. Entre los antecedentes familiares realmente no hay nada contributorio con la enfermedad actual. Madre niega algún antecedente de poliposis familiar y con relación a su hábito evacuatorio comenta que es una vez al día, que en ocasiones son Bristol 2 que pueden alternar a Bristol 7, que suelen ser las más frecuentes con presencia de sangre. Al examen físico, entre lo positivo, podemos ver las medidas antropométricas en donde tanto el peso para la edad, la talla, edad y el índice de masa corporal según la Organización Mundial de la Salud se encontraban por debajo del percentil 3. Con relación al abdomen, se evidenciaba dentro de límites normales y un ano sin lesiones aparentes. Con respecto a sus laboratorios al momento del ingreso, evidenciábamos una hemoglobina en 9.3 y unas plaquetas en 540.000. Presentaba unos reportes anteriores de hematologías con descenso de hemoglobinas en 8.5 y inclusive en 7.9, por lo que durante su estudio fue evaluado por hematología, quien decidió asociar el diagnóstico de una anemia ferropénica relacionada con este trastorno digestivo en estudio, por lo que indican tratamiento con ferroterapia. Entre lo positivo de los laboratorios, a su vez, evidenciamos una calprotectina fecal positiva por encima de 60 y reactantes de fase aguda, PCR y PCR positiva. A su vez, portaba serologías virales negativas para citomegalovirus y Epstein-Barr. Es por esa razón que en esta primera evaluación decidimos plantear en nuestro servicio el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, una rectocolitis ulcerosa versus una poliposis colónica y una desnutrición leve más talla baja patológica. Se decide plantear la realización por parte de nuestro servicio de una endoscopia digestiva inferior en área de quirófano y la solicitud de paraclínicos que destacan una hematología completa, reactantes de fase aguda, calprofectina fetal, PPD y pruebas inmunológicas para ASCA y ANCA. El 16 de septiembre del 2024, el paciente es llevado a quirófano y se le realiza una endoscopia digestiva inferior por nuestro servicio, en donde progresamos hasta colon ascendente. Evidenciamos un margen anal sin lesiones aparentes y al momento de ingresar y progresar el equipo hacia recto, evidenciamos la presencia de lesiones polipoideas que tapizaban por completo la luz intestinal, que al progresar a sigmoides evidenciamos estas lesiones múltiples de diferentes tamaños, tanto pediculados como sésiles. Una mucosa bastante congestiva que sin embargo permitía adecuadamente el paso progresivo del equipo sin área de estenosis. Es por esa razón que se decide realizar una polipectomía a un pólipo sésil en donde se evidencia posteriormente la base sin signos de sangrado activo. Al progresar a colon descendente hasta colon ascendente, evidenciábamos una mucosa de aspecto sano, con un patrón vascular conservado. Sin embargo, había la presencia de estas lesiones polipoideas, pero de menor tamaño, de forma aislada en todo lo que es el colon. Es importante destacar que durante este procedimiento, el paciente también generó un prolapso de la mucosa rectal. A su vez, tomamos también biopsia a todos los segmentos del colon. Se decide concluir esta endoscopia con una rectocolitis de etiología precisar, una enfermedad inflamatoria interrogada, una hiperplasia nodular linfoide en recto y sigmoides y una poliposis colónica en estudio. Con respecto al plan, en espera de los resultados de biopsia. 2 días posteriores a la endoscopia se realiza una ecografía abdominal en nuestro servicio, en donde observamos a nivel del recto, en un corte longitudinal, aumentos del diámetro anteroposterior de aproximadamente 56 milímetros, en donde vemos imágenes heterogéneas con lesiones hipoanecoicas que impresionaban un LOE y aumento en las dimensiones del recto bajo. Para el 25 de septiembre, ya en la evaluación por consulta externa, madre persistía la rectorragia de forma intermitente, sin embargo comentaba que su hábito evacuatorio era una vez diario para Bristol 4. Con relación a los laboratorios al momento de esta evaluación, ya presentaba una hemoglobina y plaquetas dentro de límites normales, con una calprofectina fecal superior a 200 y pruebas inmunológicas para ANCA y ASCA negativas. Se reciben los resultados de la biopsia, en donde reportan en la mucosa de colon ascendente y transverso una colitis crónica moderada e inespecífica con una preservación de la arquitectura glandular y conservación del epitelio de revestimiento y células caliciformes. Con respecto a la mucosa del colon descendente, reportaba focos de colitis crónica reagudizada severa y crictitis focal. Y con relación a la mucosa rectal, reportaba una rectitis crónica severa inespecífica, a su vez con preservación de la arquitectura glandular y conservación del epitelio de revestimiento y células caliciformes. Por lo que teniendo estas 3 biopsias, realmente no podíamos concluir con el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, por lo que nos quedaba solamente la biopsia del pólipo, la cual reportaba que en este fragmento de mucosa colónica rectal se encontraba ulcerada, con extensa destrucción de las estructuras glandulares asociada a inflamación crónica, reagudizada, severa, inespecífica.
A su vez, el patólogo hace una acotación en donde este material, en donde se aprecia un proceso inflamatorio difuso, en donde existen focos de erosión y distorsión glandular y formación de estructuras polipoidea tipo pseudopólipo inflamatorio, destaca que estas características histopatológicas pueden sugerir una enfermedad inflamatoria intestinal, probablemente tipo una rectocolitis ulcerativa. Sin embargo, hace la acotación que existen otros procesos inflamatorios que pueden correlacionar cambios histopatológicos, por lo que es importante relacionarlo con la clínica. En vista del resultado de esto, se decide ya concluir el diagnóstico por parte de nuestro servicio como una enfermedad inflamatoria intestinal, un very early onset y una rectocolitis ulcerativa. Con relación al plan, se decide iniciar ya tratamiento con mesalazina a una dosis ponderal de 80 miligramos por kilo día, más ácido fólico orden día, y reevaluación en un mes por nuestra consulta con todos los paraclínicos. Posteriormente, en la siguiente evaluación, Madre refería solamente 3 episodios de rectorragia durante este periodo de tiempo y su hábito vacatorio ya era una vez diaria para Bristol 4. Se decide indicar y realizar el score diagnóstico PUCAI para rectocolitis ulcerativa, el cual reportaba un total de 15 puntos, que esto a su vez refleja una actividad inflamatoria leve. Entre los laboratorios podemos ver que había ya un descenso de los valores de forma importante con relación a la colproteína fecal, recordando que la inicial estaba en 200 y ya está en esta evaluación y con el tratamiento estaba en 127. Se decide mantener el tratamiento con la mesalazina y el ácido fólico y se asocia a tratamiento a base de magnesio, calcio, metronidazol y ciprofloxacina. Se indica una dieta libre de alimentos procesados y lácteos, se solicita el estudio genético y se indica una reevaluación en febrero de 2025 con una endoscopia digestiva inferior control. Para el 18 de febrero del 2025 se realiza la endoscopia digestiva inferior en nuestro servicio, en donde progresamos a colon ascendente, evidenciamos un margen anal sin lesiones aparentes. Al progresar el equipo a nivel del recto, una de las grandes diferencias con respecto a la endoscopia realizada en septiembre es que ya las lesiones polipoideas múltiples, que si bien estaban presentes, no tapizaban o cubrían por completo la luz intestinal. A su vez, había un adecuado progreso del equipo hacia el colon y no habían áreas de estenosis. Evidenciábamos en recto y sigmoides a su vez lesiones polipoideas tipo sésiles y pediculados, y ya al llegar al colon descendente y colon ascendente evidenciábamos una mucosa de aspecto normal con un patrón vascular conservado, pero con ciertos pólipos pequeños de forma aislada. Se concluye dicha endoscopia como una enfermedad inflamatoria intestinal, rectocolitis ulcerativa y pseudopólipos inflamatorios. Se indica el índice de U6, en donde nos daba un total para 4 puntos para reportar una actividad leve inflamatoria. Se decide plantear la realización de una enteroresonancia para evaluación del intestino delgado, iniciar esquema top-down biológicos, cumplir por completo el esquema de inmunizaciones y reevaluación por consulta externa en un mes. El siguiente caso clínico nos pareció bastante interesante y de suma importancia, ya que, como recordarán, una de las principales preocupaciones que tenía la madre y el paciente era su bajo peso y la falta de crecimiento que tenía con respecto a su gemela. Como podemos ver en la imagen, hay una considerable comparación y características diferentes con relación al peso y la talla. Como dato curioso, a su hermana gemela también se estudió en nuestro servicio, se realizó colonoscopia, más toma de biopsia, todo dentro de límites normales. Por lo que preguntamos a los especialistas las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar la enfermedad inflamatoria intestinal en niños muy pequeños? ¿Qué pruebas diagnósticas generalmente son esenciales para llegar como tal a esta entidad? ¿Cómo se puede diferenciar la enfermedad inflamatoria de otras afecciones con síntomas similares, ya sean procesos infecciosos, alergias, entre otros? Y por último, y no menos importante, ¿cuáles son los hallazgos histopatológicos que nos hacen sospechar de una enfermedad inflamatoria intestinal y si existen nuevos criterios? Muchísimas gracias. ¿Los del panel tienen alguna pregunta que hacer para aclarar alguna duda? Pregúntale. Sí, sí. Perfecto. Yo tengo una pregunta, Sania. En este paciente, ¿cuáles fueron las evidencias clínicas que se tomaron en cuenta para el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria después de tanto tiempo de estar paseando por diferentes centros asistenciales? Bueno, principalmente el paciente presentaba tanto manifestaciones clínicas como hallazgos endoscópicos que nos pudiesen orientar a esta entidad.
principalmente porque el paciente presentaba un peso y una talla por debajo de sus percentiles. Además de eso, el paciente presentaba anemia. En los controles que habíamos evaluado al momento presentaba hemoglobinas en 8.5, inclusive tuvo una oportunidad en que estaba en 7.9. El paciente presentaba dolor abdominal y lo más importante es que desde el año de vida presentó una manifestación clínica que fue el sangrado rectal. Su hábito evacuatorio, como especifiqué, era un Bristol 7, generalmente era el más frecuente, eran evacuaciones no formadas con presencia de sangre, y en los reportes de los doctores que habían estudiado al paciente, entre los hallazgos endoscópicos evidenciaban instalaciones polipoideas, pero siempre destacaban que habían presencias de úlceras, y eso obviamente nos orientaba probablemente a una enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que nos ayudaba mucho era como tal los reportes histopatológicos en donde realmente no nos orientaba. Nosotros inicialmente sospechábamos que pudiese ser o una enfermedad inflamatoria intestinal o una poliposis colónica, como pudimos demostrar, pero hasta recibir ese resultado del pólipo en donde estaba esta lesión ulcerada, pudimos ya confirmar el diagnóstico. La otra cosa, ¿cuándo fue el primer episodio que tuvo este niño en su vida? El primer episodio de sangrado rectal fue Evacuaciones por sangre, sí. la primera manifestación clínica fue el año de vida caracterizado por el sangrado Un año de rectal. vida. Un año de vida. Bueno, nada, aquí vamos a empezar la discusión porque ustedes hacen una pregunta. ¿Cuáles son los criterios para diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal en niños muy pequeños? Que es cuando yo creo que se debe actuar con todos los hierros para disminuir esa angustia que tiene el paciente y familiar durante toda la vida tratando de diagnosticar esto. Bueno, Dale, Magalia. bueno, doctor, es bien importante para el médico de formación, el gastroenterólogo pediatra, incluso para los pediatras que ven niños que estén sangrando, que tienen una historia de enfermedad, como ese niño que tenía diarreas, aparentemente sin sangrado, sino diarreas, y previamente tenían antecedentes de diarrea y de un diagnóstico de un problema alérgico con la leche. Paciente que empieza a sangrar a la edad de 1 año, no nos podemos conformar que se hizo una biopsia y que no apareció nada. O sea, algo hay en ese paciente, porque se investiga generalmente, en Venezuela se investiga, se hace investigación de parásitos, investigación de yardias, investigación de amibiasis, y si nada de esto reporta y un paciente tan pequeño, hay que investigar qué puede tener un paciente que sangra, que tiene unas lesiones a nivel del colon. Entonces es importantísimo las discusiones con otros patólogos en Venezuela para revisar, aparte del laboratorio, cómo están las proteínas, la velocidad de segmentación, realizar la calprotectina fetal, la proteína C reactiva. Esos son pacientes que empiezan a sangrar a 1 año de edad. Tienen que pensar que puede tratarse de ese grupo pequeño de enfermedad inflamatoria que comienza en temprana edad, menores de 6 años. O sea, tienes que empezar a investigar. A veces no es tan sencillo llegar al diagnóstico, pero un paciente que sangra, que tiene que investigar muy bien y hacer un seguimiento, porque ese niño se perdió de la consulta, porque no sé si se mejoró y quizás pensaron que no, ya pasó esto, que no había nada en la biopsia, y pasaron 9 años sangrando y allí fue evolucionando la enfermedad. Y si ves unas lesiones tipo pseudopólipo o pólipo, el que lo vea, no se podría, digamos, conformar con que las biopsias no dicen nada, porque los pseudopólipos y los pólipos tienen un origen y son respuesta a algo. Es verdad que es una enfermedad inflamatoria o es una poliposis, tenga o no tenga antecedentes familiares. Allí es cuando el paciente se tiene que investigar sucesivamente hasta llegar al diagnóstico. Es lo que pienso que debió haberse hecho con este niño en edad temprana. Yo pienso que un dato muy importante en este caso es la falta de respuesta a los tratamientos adecuados. Ese niño fue visto por 3 gastroenterólogos previamente que colocaron tratamiento pensando en una alergia, fue tratado con las dietas de exclusión
y no había la respuesta adecuada. Entonces ya el hecho de que un paciente, pensando en una determinada patología, se le pone un manejo y no hay la respuesta adecuada, ya eso tiene que orientar al médico de que puede estar pasando otra cosa. Y lo otro es que estas enfermedades al inicio, pues son igualmente como se presentó en este niño, alternantes, no es un síntoma que se mantiene diariamente, y eso hace que los padres, pues, por momentos se puedan como que relajar un poco o olvidar de esto y pasan años. El paciente sangra de forma intermitente. Entonces eso, la intermitencia, la recurrencia, la falta de respuesta a tratamientos adecuados tiene que hacer pensar que hay otro problema. Sí, ¿cuál es tu opinión? No, yo quería hacer una pregunta. Básicamente, cuando nosotros empezamos a ver estos pacientes hace muchos años, me recuerdo el doctor Torres, Pedro, que era el que actuaba con nosotros, él siempre nos decía que la enfermedad inflamatoria intestinal no se veía en los pequeños, que eso aparecía posteriormente. Ahora aparece un nuevo, o sea, una nueva nomenclatura que es the very small o very early onset. Cuando ustedes hablan de eso, ¿hay un límite de edad? ¿Hay o un máximo de edad? ¿Qué es esa nomenclatura? Ese nuevo grupo se está, desde hace ya varios años, viene hablándose de la enfermedad inflamatoria de inicio muy temprano, y es todo paciente que se diagnostica por debajo de los 6 años. Y aún dentro de ese grupo de 6 años hay subdivisiones. Los que comienzan la enfermedad antes de los 2 años y los que comienzan la enfermedad en etapa neonatal, que también ha sido descrito. Entonces, pero por debajo de 6 años ya se considera un periodo. Aquí hay una pregunta que hicieron los residentes también. ¿Cuáles son las pruebas esenciales que debe hacerse a todo niño que tenga un problema, así como el que inició este niño y que luego repitió? Porque claro, también la evolución del paciente nos dice a nosotros qué otras cosas agregar para el diagnóstico. Pero hay siempre algunas indicaciones específicas. ¿Cuáles son las que ustedes consideran esenciales para el diagnóstico de estos pacientes? La doctora Magali tiene buena voz. Bueno, doctor, mire, esencial es la historia clínica. La historia clínica, como usted sabe, nos da un 80% y quizás hasta más de diagnóstico o de sospecha de diagnóstico, nos enfoca hacia algo. Entonces, si no tenemos un diagnóstico de decir, este niño que tiene 2 años, este niño que tiene 3 años, tiene una Berry por la edad, por el grupo etario con que fue clasificado, pero ¿qué tipo de enfermedad es? ¿Es una rectocolitis? ¿Es un Crohn? ¿O es algo similar que ya hay esa clasificación? Entonces ahí definitivamente habría que hacerle un estudio, bien, como son las colonoscopias, estudiar bien el paciente, hacerle gastrocolono, hacerle investigación de intestino delgado, que para niños pequeños podemos hacer enterografía o resonancia enterotal e investigar si hay lesiones de intestino delgado. Hay unos exámenes de laboratorio especiales que ya ella los nombró y que se le hizo a este paciente, pero además se sabe que los niños menores de 6 años pueden, a pesar de ser considerados todavía una enfermedad poligenética, hay un grupo, quizás alrededor de un 20%, 15-20%, que son enfermedades monogenéticas, y son enfermedades muy severas y que pueden tener desenlace fatal. Y son muy difíciles de manejar. Esos pacientes deben hacerse estudios genéticos. En Venezuela tenemos oportunidades de tener genetistas que nos apoyan y también inmunólogos que nos apoyan, porque esta enfermedad puede tener, por supuesto, esas alteraciones inmunológicas y hacer el estudio inmunológico y el estudio genético. ¿Por qué? Porque hay algunos pacientes que pueden ser tratados desde el punto de vista genético, aparte del tratamiento que le damos, que ya conocemos
los 5-ASA, los inmunomoduladores, los medicamentos biológicos, a este grupo pequeño de los very early, de este segmento tan pequeño, que puedan tener alteraciones genéticas, pueden incluso ser sanados con un trasplante de médula ósea o recibir tratamientos específicos para el problema que tengan desde el punto de vista inmunológico. Por eso es importante la investigación de estos pacientes. Entonces, como no hay como el examen exacto que nos diga, pero hay aproximadamente hasta ahora 90 mutaciones para los very early que tienen enfermedad monogénica. Y si no es enfermedad monogénica y es poligénica, que no lo vamos a diagnosticar de entrada, o sea, se puede hacer el panel genético, igual necesitan investigación y tratamiento, como ya lo planteó Azalia, sus 5-ASA, los inmunomoduladores, los biológicos si son necesarios, pero hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad bastante compleja en edades tan tempranas y que se debe investigar y descartar otras enfermedades como la enfermedad granulomatosa, tuberculosis. Hay que hacer una investigación profunda de los pacientes pequeñitos. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a eso de exámenes. Esa materia de exámenes me llama mucho la atención que en la historia clínica se menciona una serología para citomegaloviro y Epstein-Barr. ¿Tiene que ver algo de los citomegaloviro y Epstein-Barr con evaluaciones diarreicas? Eso es parte, las serologías virales son parte del plan para diagnóstico o para descartar enfermedades inflamatorias intestinales. También para descartar, no, pero hay lesiones a nivel del tracto digestivo que pueden semejar la enfermedad inflamatoria intestinal y pueden ser causadas por virus o el citomegalovirus. Y también se ven algunas similares por el Epstein-Barr, pero también se descarta cuando se piensa que esos pacientes van a recibir tratamientos de tipo inmunológico, los biológicos, y por supuesto van a recibir esteroides de entrada. Entonces siempre se hace descarte de cualquier enfermedad de ese tipo viral. Viral e infecciosa, como salmonelosis, cualquier otra que tenga allí el paciente, porque pueden ser similares. Hay reportes de pacientes similares a este que no tienen ninguna de estas, pero tienen un hongo, tienen una histoplasmosis severa, o sea, y le ha dado chance de evolucionar el tiempo porque ha pasado esto, ha pasado por muchos médicos y por muchos tratamientos que no atacan la raíz del problema. Bueno, yo iba a preguntar, para darle cabida a la pregunta que hacen los residentes. Es sí, ciertamente nosotros los pediatras, cuando vemos un niño con diarrea, probablemente vamos a descartar un proceso infeccioso, viral o bacteriano. Y sobre la marcha se le pone tratamiento en ese sentido. Pero pudiera ser, la persistencia de eso pudiera ser un problema, como lo dicen ellos aquí, de alergia alimentaria o infecciones crónicas, etc. ¿Cómo establecer el diagnóstico diferencial en un momento dado? Desde el punto de vista clínico, la mayoría de las veces lo que tenemos es un paciente que, como dije antes, no va a responder. Realmente las alergias son una patología en la cual, una vez que se elimina el agente alergénico, la respuesta es adecuada y es rápida. Y en los procesos infecciosos hay la respuesta al uso de los antibióticos. Pero lo que vemos en estos pacientes es que la gran mayoría cuando llegan a nosotros ha sido tratado muchas veces, sobre todo por problemas infecciosos, pensando en parásitos, pensando en protozoarios. De hecho, todos estos pacientes reciben muchos tratamientos pensando en amibas, porque pues, hay esa confusión. Pero el punto está en que el paciente no responde en forma adecuada. Entonces ya eso nos tiene que hacer pensar que el problema es otro. Y por supuesto que hay exámenes de laboratorio que van a apuntar hacia las alergias, pues como todas esas baterías de exámenes en las cuales se descartan anticuerpos contra antígenos alimentarios. Es decir, no se descarta que a tu paciente que tenga un cuadro de diarrea, hacerle estos exámenes mínimos indispensables para descartar un problema infeccioso, un problema de alergia de los alimentos, para empezar a pensar en lo otro y ya se verá otros exámenes que ya se dijo que son no necesarios.
Como así? se vio en este paciente, el primer diagnóstico fue una alergia a la proteína de leche de vaca y fue tratado y manejado y no hubo la respuesta adecuada. Entonces, sí, al inicio, el primer enfoque generalmente en los niños pequeños es pensar en las alergias y, por supuesto, tiene que haber otra parte de la clínica que nos hable a favor del problema infeccioso, porque si el niño no ha tenido nada, fiebre, evacuaciones diarreicas, para pensar en la infección, pues ya nos iremos hacia la otra parte A ver. inmunológica. El doctor Mota, ¿cuáles son esos hallazgos histopatológicos que nos hacen sospechar, definir que se trata de una enfermedad inflamatoria? Okay. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que esta es una enfermedad que es bastante difícil, es un reto para el patólogo poder hacer un diagnóstico. Y es por eso que habitualmente siempre debe haber una buena relación, una buena conversación con el gastroenterólogo. Las imágenes endoscópicas son importantísimas para nosotros. Por ejemplo, puedo hacer una pregunta a los gastroenterólogos. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que han visto ustedes con alergia a proteína de leche de vaca que ven pólipos rectales? Ya eso habla de que hay algo extraño allí. O sea, entonces, para el patólogo es importante toda esa información para poder hacer una correlación con lo que uno ve al microscopio. En pacientes jóvenes, el very early onset es muy difícil porque los cambios son sumamente mínimos, son escasos, y por eso es que puedes tener estudios histopatológicos que te dicen casi que la mucosa colónica es normal. Habitualmente se dice que los pacientes de inicio precoz, sobre todo en los niños, es más lo que es la extensión de la enfermedad, o sea, cómo está comprometido difusamente el intestino, más que la intensidad del proceso inflamatorio. Habitualmente son muy pocos los cambios que uno puede ver, y cuando uno empieza a ver los cambios es porque ya empieza a haber cambios de cronicidad, empieza a haber distorsión de las glándulas, empieza a haber disminución de las células caliciformes, alteraciones epiteliales, un incremento en la inflamación en la lámina propia de la mucosa. Todos esos cambios nos ayudan. Principalmente, el patólogo lo que busca son procesos activos. Los procesos activos son la criptitis, que es la infiltración por neutrófilos del epitelio de las glándulas, o los accesos los microaccesos neutrófilos, que es la presencia de acúmulos de neutrófilos dentro de las glándulas. Eso nos habla de actividad. Y si a eso le sumamos algunos signos de cronicidad, como puede ser distorsión de las glándulas o atrofia glandular, uno puede más o menos sospechar el diagnóstico. Pero siempre tiene que tener la evaluación endoscópica, hacer la correlación con el endoscópico. Cuando a nosotros nos llegó este caso, lo que más le llamaba la atención al gastroenterólogo eran las lesiones polipoideas que tenía el paciente. ¿Okay? Pero si a eso le sumamos la clínica, que es un paciente de larga data, que es otra cuestión característica de estos pacientes, que hacen como crisis de actividad y crisis de quiescencia. ¿Okay? Hacen sangrado, hacen evacuaciones diarreicas, hacen dolor abdominal y luego remiten y el paciente o el familiar dice, se está mejorando, está curando. Y por eso es difícil el diagnóstico, porque a la larga se prolonga la enfermedad como tal. Entonces, en estos casos siempre es importante, además de tomar las biopsias respectivas, que es una de las cuestiones que nosotros siempre decíamos en nuestras reuniones de gastroenterología, las biopsias respectivas son una biopsia de todo el marco colónico, vamos a decirlo así, sobre todo en aquellos sitios donde puede haber algún tipo de lesión, y tomar también de la mucosa sana, aparentemente sana, porque histológicamente siempre vamos a ver inflamación, ¿ok? Para poder compararlo. Para nosotros eso es importante. Y luego, obviamente, todas aquellas lesiones que sean más llamativas. Estas lesiones polipoideas que para nosotros en realidad no son verdaderas polipoideas, simplemente protrusiones inflamatorias en la mucosa dando la impresión macroscópica de pólipo. Por eso nosotros lo llamamos pseudopólipo inflamatorio. Es muy característico también de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, todas esas hallazgos nos ayudan a nosotros a poder llegar al diagnóstico.
pero siempre es importante tener en cuenta de que estos procesos en pacientes pequeños, en pacientes pediátricos, son de muy difícil diagnóstico, incluso desde el punto de vista patológico, por eso hay que tener una buena relación con estos problemas. Consiguiendo Una pregunta. Crohn's. Ok, el Crohn tiene algo característico, que son los granulomas. Ok, a veces es muy difícil precisar granulomas, es como tirarlos al azar. Y habitualmente uno llega al diagnóstico de enfermedad de Crohn cuando se hace la intervención quirúrgica y nos llega a nosotros la pieza de picolectomía, porque la afectación del Crohn es transmural, es toda la pared intestinal, a diferencia de la metocolitis que solamente se queda en la mucosa. Este jovencito tiene 14 años. Ella coloca en su presentación very early porque comenzó a la edad temprana de 1 año, con antecedentes previos de alergia, supuestamente. Yo pienso que de repente ya él está de meses presentando la enfermedad. Había algo allí en ese niño. Claro, muy difícil si no hay un estudio histopatológico, como dice el doctor Mota, aparte de que hay que identificar bien y tomar muchas fotos de las lesiones, como él dice, la mucosa sana, de la mucosa enferma, y tomar mucha biopsia. Eso es súper importante en cada segmento. Y hago la acotación de los 14 años porque es una enfermedad que por lo menos, vamos a decir que tiene 10 años, que no tiene 14. Y en la historia de la enfermedad, entre 8 a 10 años empiezan a aparecer displasias. Este es un niño con un alto riesgo de desarrollar, si es que ya no hay, displasia, y ya sabemos que la displasia hacia dónde camina. Entonces, este es un niño que tenemos que tener muy vigilante y hacerle otras pruebas diagnósticas para investigar cáncer de colon. Y bueno, por supuesto, si no mejoran estas lesiones en un corto tiempo, hacer más lo que habíamos planteado, biopsias y nuevas colonoscopias, y escalar en el tratamiento. Escalar porque este es un paciente con alto riesgo. Este no es un paciente de 40 años que está presentando, iniciando una enfermedad que tiene mucho tiempo todavía para su evolución. Es un niño pequeño que estuvo 10 años enfermo, como mínimo. Entonces, está en alto riesgo, hay que investigarlo y seguirlo estudiando. Y lastimosamente, lo que dice la literatura es que estos niños de inicio de enfermedad intestinal tan temprano no responden bien desde el punto de vista de curación. Tenemos una pregunta de la doctora Melanie Sarmiento de Estado Bolívar. El haber sido un paciente con antecedentes de asfixia perinatal y posiblemente haber cruzado con enterocolitis sería causa de enfermedad inflamatoria intestinal. El hecho de haber tenido la enterocolitis. Y haber sido una asfixia perinatal. Y no, una asfixia, pero no tuvo enterocolitis. Posiblemente, dice, pero no. Pero no hay relación. Pero hay algo importante en la enfermedad inflamatoria intestinal, que tiene, digamos, varias aristas: genética, el microbioma, los neonatos. Bueno, toda la vida hemos visto que los neonatos han adaptado 3 meses por un parto prematuro, reciben gran cantidad de antibióticos. El microbioma cambia con los antibióticos, con los virus, con las bacterias, los parásitos, con nuestro ambiente. Y la genética de cada zona, de los países nórdicos, es diferente a los países del cono sur y de la parte inferior del planeta, si lo ponemos así. Tenemos una genética diferente, pero mira, ya se está viendo que se dice que hay una epidemia en los últimos 20 años de enfermedad inflamatoria. Entonces quiere decir que si el microbioma del individuo está cambiando, muy relacionado, como tú sabes, con la dieta, los ultraprocesados. Entonces, si pudiera haber un riesgo, entre comillas, en los pacientes neonatos que han estado recibiendo antibióticos por larga data, pudiera existir, pero hasta ahora un examen que nos señale como tal no existe. No, no es descabellado que la epigenética tenga algo que ver. La epigenética tiene que ver. No sea, esa relación todavía no sea. No, hasta ahora no. Muy bien, ¿y cuáles son las complicaciones de este tipo de enfermedad a mediano y largo plazo? Las complicaciones, ya lo mismo dice, déficit de crecimiento, de peso y talla, y por supuesto todas las complicaciones que lleva el hecho de ser un paciente desnutrido.
pero a largo plazo estas enfermedades, como lo dijo Magali, pueden llevar al desarrollo de neoplasias sobre ese tejido crónicamente afectado. Yo conseguí por acá que también pueden presentarse fístulas, estenosis, abscesos que requieren intervención quirúrgica. ¿Cuándo pacientes como estos requieren intervención quirúrgica? Bueno, nuestro primer objetivo, yo creo que de la misma enfermedad, es el tratamiento médico. Y hacia él enfocamos. Nuestra labor como cirujanos solo será en casos de complicaciones, como son la presencia de estenosis a nivel del colon, principalmente el no tener una buena respuesta al tratamiento y que el paciente continúe sangrando y esto le traiga otras alternativas, y cuando tú hayas hecho también una biopsia y tengas alguna metaplasia o células atípicas que reporten anatomía patológica, entonces entraríamos a realizar una resección intestinal. Pero yo diría que hay que intentar todos los métodos previos antes de decidir una cirugía. En este caso, específicamente, es una colitis ulcerativa, o sea que vas a hacer, si llega a cirugía, una resección hasta donde tú consigas colon viable, o sea, normal. No, como habían ellos sugerido, llevarlo inmediatamente a una ileotomía. Yo creo que eso sería bastante agresivo. Se intentaría, siempre hay tiempo para lo demás, pero yo creo que ese sería el camino más sano para él. Tenía una pregunta de algo que pasamos muy a la ligera. ¿Qué papel juega la genética y esto que hoy se está hablando mucho, el microbioma intestinal en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal de niños? Papel de la genética. Sí, es importante. El microbioma. Sí, bueno, es complejo lo de la genética, ¿verdad? Porque esto es una enfermedad poligenética, tiene muchos genes. Pero en el grupo de los VRL hay alrededor de un 40%, digamos, si hay 100 niños que tienen la enfermedad, que son VRL y que la desarrollaron a los 6 años, antes de los 6 años, perdón, habrá un porcentaje de ellos, 30-40%, que pudiera tener un monogénica. Entonces, investigar qué gen es y qué tipo de tratamiento tiene y cómo se expresa ese gen. Si es una alteración interleuquina 10, qué tipo de tratamiento se le va a colocar. Si es un paciente que tiene una alteración tipo CIAT, si es un paciente que puede responder a un trasplante de médula ósea porque tiene, incluso se cura con trasplante de médula ósea cierto grupo de pacientes. Obviamente los pacientes menores de 6 años, incluso se ha visto en adolescentes también, que se les hace su panel y se pueden conseguir alteraciones genéticas. Todavía esto está en camino, ¿verdad? A nivel mundial, la investigación genética y los tratamientos. Cuando los pacientes tienen, hasta pacientes adultos han encontrado alteraciones genéticas, tienen hasta un 20% de alteraciones genéticas. Lo ideal y en el futuro será tratamiento dirigido a cada alteración genética. Eso será en un futuro. Pero ahora solo algunas de las alteraciones genéticas son susceptibles al tratamiento. Bueno, justamente tocaste algo que yo lo tenía aquí anotado porque estamos hablando de lo novedoso. ¿Cuáles son esas novedades con relación al tratamiento de estos pacientes que se están usando hoy por hoy para el tratamiento de estos pacientes? Bueno, algo que no es tan novedoso, pero que tiene más de 20 años tratándose en pediatría, porque ya se usaba en adultos, fue el uso de los biológicos. El uso de los biológicos ha cambiado la historia natural de la enfermedad en pacientes que no respondían a los 5-ASA o que la enfermedad no tenía, digamos, era una
El tratamiento con 5-ASA fue evolucionando, los inmunomoduladores, y luego llegaron los biológicos y responden muy bien muchísimos pacientes. Pero hay nuevos biológicos para este tipo de pacientes, que si no responden a uno, o se hacen, digamos, tolerantes a algunos biológicos, puede cambiarse el tratamiento, y pacientes que, ojo, no son susceptibles a ninguna cirugía, porque son, por ejemplo, tipo colitis, no tienen estenosis, no tienen alteraciones severas en su intestino, ni displasia, ni nada, y que pueden seguir tratándose hasta la adultez. Estamos terminando ya. ¿Tienes alguna pregunta? Jacqueline, tú estás por allí. ¿Tienes alguna pregunta, Jacqueline? Sí, Ajá. quisiera, hola a todos. Más que nada una reflexión al punto de saber que existe esta patología de temprana aparición, esta enfermedad inflamatoria, y cómo manejar ese conocimiento desde la atención primaria en salud, los médicos rurales, atención de niños por pediatras generales, que puede que en algún momento no están al pendiente de que existe este tipo de enfermedad y aparición, y pueden retrasar un poco la exploración y diagnóstico y tratamiento de estos niños, como ocurrió quizás en este caso, porque de repente tomó lactancia materna el primer año de vida, no sé, porque no lo vi en la historia, pero cuando empiezan a introducir fórmulas u otro tipo de alimentación o el niño se infecta, piensan que están ante una alergia a proteína de leche de vaca o ante infecciones, como ya lo mencionaron ustedes. Entonces creo que el aporte principal de nuestra teleclínica es para la atención de nuestras poblaciones en zonas rurales, remotas, donde estos médicos pues ya están al tanto de que existe esta patología y al pendiente de poder hacer la referencia a tiempo para que tenga un manejo adecuado y en el tiempo para el niño. Una acotación importante con respecto a eso a nivel de la atención primaria es tal vez limitar el uso de los antibióticos en la forma indiscriminada de cuadros virales. Muchas veces son tratados con antibióticos porque el uso de los antibióticos lleva alteraciones del microbioma, y esa alteración en los primeros años de vida, sobre todo los que reciben antibióticos en los primeros años de vida, coinciden con generalmente los 3 primeros años de vida, que es cuando el microbioma se comienza a formar, a desarrollar. El microbioma está allí, pero a desarrollar completamente, y se altera con el uso de antibióticos. Bueno, mientras Alia se prepara para la didáctica, una pregunta para que no te vayas cojo. Claro, porque yo tengo aquí que la malabsorción de nutrientes y la pérdida del apetito pueden llevar a sus deficiencias nutricionales. Y es lógico, ya lo hemos comentado aquí. En esos casos así, en los cuales no se plantea un diagnóstico todavía bien correcto, ¿qué vamos a hacer con la alimentación de esos niños? Pregunta interesante, difícil de responder. Obviamente, es un proceso inflamatorio, por tanto, la parte de absorción va a estar comprometida, y mientras más temprano inicie la enfermedad, mientras más intensa sea, más prolongado se haga el diagnóstico, pues el daño a nivel nutricional va a ser mayor, como con este paciente, que no solo afectó, como afecta al principio la parte de peso, sino que mientras más prolongado sea el diagnóstico, afecta la tarde. En cuanto a la alimentación de este tipo de pacientes, se ha paseado por muchas cantidades de planes de alimentación, muchas dietas, se han intentado varias formas de alimentarse, ninguna ha sido el gol estándar. Hay muchas que lo que hacen es que mejoran los síntomas, pero no desaparece la enfermedad, como la dieta libre de FODMAP, que son los oligosacáridos y disacáridos que son fermentables, la dieta de exclusión de la enfermedad de Crohn, que quitan lácteos, gluten y ultraprocesados, pero a la larga no hay un consenso que se diga, mira, esta dieta funciona. Eso, como toda enfermedad, hay que individualizar el paciente, y mientras vaya respondiendo, ahí uno va buscando la parte de la dieta. ¿Por qué ustedes usaron las vitaminas al final? O sea, el uso de magnesio. Por la malabsorción. Por la malabsorción, y hay que suplementarla. Sí. Hay algo también bien interesante y que no es nuevo, es la nutrición integral. En pacientes, sobre todo que se diagnostica enfermedad de Crohn, ponen el intestino en reposo y una nutrición integral, aproximadamente unos 3 meses. En niños ya más grandes es bastante complejo darle una
decirle, te vas a tomar esta forma de desayuno, almuerzo y cena. Y el sabor también en algunos pacientes puede ser que no les guste, aunque realmente voy a decir el nombre comercial, el Modulate no tiene mal sabor, sabe bien. Y la idea es mantener el peso y la talla y que crezca el paciente. Claro, estos son los pacientes que sabemos que tienen Crohn. Sin embargo, yo tengo la oportunidad de haberlo usado en unos pacientes que tienen retrocolitis ulcerosa y le ha ido muy bien a ella, pero desde el punto de vista nutricional, no de la enfermedad como tal, sino la parte nutricional. No. Pero el Crohn se ha visto impresionante. Impresionante, sí. Lo tengo más económico. Sí, es bastante. Vamos a ver un momentico a Azaria y después seguimos conversando de acuerdo con lo que ella hable. Azaria, adelante con la didáctica. Vale. Siguiendo con la didáctica, el término de enfermedad inflamatoria intestinal engloba una variedad de enfermedades que se caracterizan por generar un proceso inflamatorio crónico en todo el sistema digestivo. Clínicamente, ellas pueden clasificarse como una colitis ulcerosa y una enfermedad de Crohn, que son las dos grandes variantes principales. Sin embargo, también se ha podido describir una tercera variante, que es la enfermedad inflamatoria intestinal indeterminada o también denominada no clasificable. Con respecto a la colitis ulcerosa, una de sus principales características es que esta va a generar una inflamación delimitada principalmente a nivel del intestino grueso o colon, y que al momento de generar este proceso inflamatorio y migrar, va a generar esta invasión desde la porción distal hasta progresar a lo que sería todo el intestino grueso, iniciando posiblemente como una proctitis hasta una colitis izquierda y progresar todo el intestino grueso y llegar a generar una posible pancreatitis. Con respecto a una de las características o diferenciaciones con relación a la enfermedad de Crohn, es que esta solamente se va a delimitar a la inflamación a nivel de la mucosa del colon, es decir, en el revestimiento interno. Con relación a la enfermedad de Crohn, una de sus características principales es que este va a generar un proceso inflamatorio en todo el tracto gastrointestinal, es decir, desde la boca hacia el esófago, hasta el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Sin embargo, se caracteriza porque esta enfermedad de Crohn suele tener mayor prevalencia en lo que es el intestino delgado, específicamente al finalizar el mismo y al comienzo del intestino grueso, específicamente en la región ileocecal. Una de las diferencias con la colitis ulcerosa es que cuando este migra o invade suele ser de forma de parche. Puede tener una porción en el estómago, en el intestino delgado o en el intestino grueso. Y una gran diferenciación es que cuando genera el proceso inflamatorio, este va a ser de origen transmural. ¿Qué quiere decir eso? Que va a invadir todas las capas del intestino o del sistema digestivo. Por lo que va a generar las posibles complicaciones que se generan en esta entidad, que va a ser la fibrosis, la estenosis, las fístulas y la perforación. Si tenemos un paciente que realmente no cumple con estos criterios, ya pudiésemos englobarlo como una enfermedad inflamatoria intestinal indeterminada. Ahora, con respecto a las manifestaciones digestivas, muchas personas piensan que inicialmente un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal cursa con dolor abdominal y evacuaciones líquidas con sangre. Sin embargo, esto va a depender del sitio de ubicación en donde se encuentra la alteración del tracto digestivo. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una alteración a nivel del tracto digestivo superior, una de las sintomatologías van a ser la sensación de llenura postpandrial, acidez o pirosis, disfagia o episodios eméticos. Ya cuando nos precisamos a nivel del intestino grueso, esta va a tener generalmente sintomatologías asociadas a evacuaciones líquidas con sangre, dolor abdominal, tenesmo que está asociado a evacuaciones falsas o incompletas, debido a una inflamación a nivel del recto por esta misma patología. Ahora, si hablamos de la enfermedad de Crohn, que como comenté, afecta principalmente el intestino delgado, generalmente las manifestaciones suelen ser muy inespecíficas y muy vagas. Generalmente, ambas manifestaciones digestivas suelen no ser tan específicas, pero en la enfermedad de Crohn suele ser mucho más. Generalmente pueden cursar con distensión, saciedad precoz o evacuaciones líquidas, pero sin embargo es importante siempre tener la sospecha diagnóstica y tener en consideración esta enfermedad, ya que generalmente existen motivos que pueden permitir el retraso diagnóstico. En la población pediátrica se ha podido describir ciertos síntomas atípicos que pueden relacionar a esta enfermedad. Se ha descrito en diferentes estudios que el 44% de los pacientes suelen no tener evacuaciones líquidas y un 45% de estos pacientes pediátricos no suelen cursar con dolor abdominal.
Sin embargo, suelen presentar predominantemente manifestaciones extradigestivas en las que van a destacar la anemia, la artritis, la anorexia y el bajo peso, el retardo del crecimiento, que son una de las principales características al momento de la evaluación en el paciente, y enfermedad perineal, que en conjunto pueden representar aproximadamente un 80% de estos síntomas. A su vez, se ha podido describir un 1% en pacientes que solamente manifiestan dolor abdominal. Ya hablando de la clasificación clínica, se ha podido describir una clasificación en la población pediátrica dependiendo de lo que sería la edad de aparición. Esta se puede clasificar en un inicio precoz o very early cuando es todo paciente que presenta síntomas y pruebas diagnósticas positivas a una edad por debajo de los 6 años de vida. También se subclasifica como un inicio infantil, que son todos estos pacientes con estas mismas características, pero a una edad por debajo de los 2 años de edad. Y por último, también se ha subcategorizado otro grupo, que es el inicio neonatal en pacientes menores de 27 días. Ahora, ¿qué puede ocasionar una enfermedad inflamatoria intestinal de inicio precoz o very early? Como sabemos, esta es una enfermedad crónica que realmente su causa está desconocida. Sin embargo, se ha podido describir diferentes orígenes multifactoriales que van a depender del sistema inmunológico intestinal y la asociación de factores genéticos y ambientales. Por lo que podemos concluir que esta va a ser una implicación del sistema inmunológico con una base genética que puede presentarse en pacientes genéticamente susceptibles. Con relación a los factores genéticos en la enfermedad inflamatoria intestinal de inicio precoz, se ha podido identificar y asociar aproximadamente más de 200 genes asociados a esta entidad. Sin embargo, se destaca que no todo paciente que tenga la enfermedad inflamatoria intestinal presente todos estos genes y al contrario, no significa que un paciente que presente estos genes pueda padecer de la enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo que si bien no tenemos deducido por completo lo que es el componente genético, sabemos que es una enfermedad genética porque es hereditaria. Por lo menos en el caso de la colitis ulcerativa, se ha podido demostrar que aproximadamente de un 10 a un 15% de los niños con esta entidad tienen un familiar de primera línea con esta patología y si no, ellos van a ser el primero en su familia en padecer. Con relación a los factores ambientales, desde hace siglos se ha podido describir que la incidencia elevada en la enfermedad inflamatoria intestinal en la población pediátrica se ha dado básicamente en países desarrollados como Norteamérica y Europa. Sin embargo, en los últimos 100 años se ha podido evidenciar un aumento considerable con relación a la incidencia en países como China y Latinoamérica, como podemos describir aquí en este gráfico. Ahora, con relación al abordaje diagnóstico, se han descrito ciertos objetivos principales. Uno va a ser establecer un diagnóstico temprano y adecuado para saber qué tipo de enfermedad inflamatoria intestinal estamos sospechando, ya sea una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa o una enfermedad inflamatoria intestinal no clasificable o indeterminada. En vista de esto, nosotros posteriormente podemos ayudarnos y poder valorar lo que es la actividad inflamatoria y saber cuán severo es la enfermedad. Para de esta forma poder reconocer las complicaciones tanto antes y durante el diagnóstico para una vez teniendo todas estas herramientas iniciar lo que sería un tratamiento individualizado, adecuado y especializado. ¿Por qué es importante tener esta sospecha diagnóstica? Bueno, como hemos podido observar aquí en esta gráfica, ha habido en los últimos 10 y 20 años un aumento en el número de casos con relación a la enfermedad inflamatoria intestinal en la población pediátrica, publicado en la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica. Como podemos ver, sobre todo en el caso de la colitis ulcerosa, ha ido un aumento en los últimos años como manifestación clínica. Ahora, con relación al tiempo del diagnóstico, generalmente suele ser muy variable, porque todo va a depender desde el contacto con el primer médico hasta la referencia con el especialista, en este caso el gastroenterólogo pediatra. Este retraso puede variar en dependencia del tipo de variable de enfermedad inflamatoria intestinal. Se describe que con respecto a la enfermedad de Crohn tiene un tiempo de variabilidad en el diagnóstico de 7,6 meses y en la colitis ulcerosa un tiempo menor en 3,3 meses. Por lo que es de suma importancia la sospecha diagnóstica, ya que nosotros podemos evitar la presencia de posibles complicaciones como puede ser la estenosis y las fístulas intestinales. Recordando que en pacientes pediátricos de inicio precoz suelen tener una forma de presentación clínica muchísimo más agresiva. Ahora, ¿por qué es importante reconocer esta enfermedad? La enfermedad inflamatoria intestinal es una inflamación crónica progresiva subclínica. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si bien podemos tener pacientes que clínicamente estén controlados o presenten manifestaciones leves, la inflamación suele persistir, por lo que hay una falta en la correlación tanto de la presentación clínica como en los hallazgos endoscópicos.
Es importante destacar que en estos pacientes very early o de inicio precoz suelen tener una enfermedad más extensa y de evolución rápida con complicaciones mucho más severas, por lo que generalmente suelen de requerir tratamientos mucho más agresivos o con alto poder inflamatorio. Una vez llegando al diagnóstico, es importante siempre excluir algunas infecciones del sistema gastrointestinal, bacterianas como Shigella, e importante el Clostridio difficile. ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico? Principalmente existen 4 pilares. Lo inicial va a ser la sospecha clínica por medio de una buena historia clínica y un examen físico exhaustivo. A su vez, podemos utilizar el apoyo de score diagnósticos para poder saber cuál es el grado de inflamatorio del paciente, PUCAI para la rectocolitis ulcerosa y PDAI para la enfermedad de Crohn, y saber el grado de severidad. Posteriormente vamos a tener también biomarcadores serológicos que no solo nos van a ayudar con el diagnóstico, sino también nos van a poder determinar el seguimiento del paciente y el grado de actividad inflamatoria que presente, principalmente la PCR, la BCG y la calprotectina fecal. También se han descrito estudios radiológicos, sobre todo cuando tenemos la sospecha de una enfermedad de Crohn, en donde sabemos que principalmente afecta al intestino delgado, muy difícil de evaluar, por lo que es importante considerar estos pilares diagnósticos. Y por último, y no menos importante, el gold estándar, que va a ser el estudio endoscópico más las pruebas histológicas, en donde por medio de estas vamos a poder llegar como tal al diagnóstico definitivo. Siempre destacar que se debe realizar una endoscopia digestiva superior y una ileocolonoscopia completa más toma de biopsia. Ahora, con respecto al tratamiento. Anteriormente, hace algunos 30 años, uno de los principales objetivos del tratamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal era reducir los síntomas. Sin embargo, en los últimos 20 años hemos podido evidenciar la aparición de los biológicos que han permitido principalmente aumentar la capacidad de curación de la mucosa. Y en pediatría, no menos importante, ha promovido el crecimiento y modifica lo que es la historia natural de la enfermedad, por lo que los nuevos objetivos del tratamiento se establecen como eliminar síntomas y restaurar la calidad de vida, restaurar el crecimiento normal y eliminar las complicaciones. Aquí podemos evidenciar cómo es el esquema de tratamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal, que tiene forma de pirámide. Tenemos una base y una punta, en donde inicialmente vamos a tener en la base del tratamiento el esquema convencional, que va a corresponder a lo que serían las 5 aminosilatos, posteriormente los corticosteroides, iríamos posteriormente escalonando a la tercera opción, que serían los inmunomoduladores a base de azatropina y metotrexate, para posteriormente dirigir el tratamiento a los agentes biológicos y en algunos casos si se requiere lo que sería la intervención quirúrgica. Como podemos ver, desde la base de la pirámide hasta la punta, siempre vamos a requerir de un adecuado aporte nutricional. Se ha descrito en los últimos años 2 tipos de terapia. Una convencional que se denominaba Step Up, en donde en dependencia de las manifestaciones clínicas del paciente y los factores pronósticos, podemos iniciar un esquema de abajo hacia arriba, iniciando de forma escalonada hasta obtener una respuesta. Sin embargo, se ha estado utilizando otro estudio de esquema, que es el top-down, en donde obviamente tenemos diferentes características. Si es un paciente que tiene manifestaciones clínicas acentuadas, ya hay un proceso inflamatorio severo y tiene malos factores pronósticos, se recomienda la terapia con el esquema top-down, en donde iríamos con tratamientos inflamatorios más agresivos, como serían los biológicos, hasta ir desencalonando. Para finalizar, mencionamos el STRIDE-2, que es un grupo de estudio realizado por diferentes especialistas, en donde ellos básicamente desde 2015 y a partir del 2021 empezaron a agregar pacientes pediátricos, en donde ellos quieren establecer cuáles son los objetivos terapéuticos en la enfermedad inflamatoria intestinal para guiar cuál es el tratamiento. Es una revisión sistémica de aproximadamente 11.278 artículos, en donde destacaron 435 que cumplieron con los criterios, y es un consenso conformado por 89 miembros de la Organización Internacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y básicamente hacen estas recomendaciones en donde destacan: si tenemos un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que tiene una actividad como tal de la enfermedad, tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Con relación al corto plazo, va a ser que el paciente tenga una respuesta clínica, es decir, que tengamos una inducción a la remisión, y que esto a su vez se va a conllevar con una disminución o normalización de los reactantes de fase aguda, PCR y BCG. Posteriormente vamos a tener una respuesta a mediano plazo, en donde el objetivo principal va a ser una disminución o normalización de los valores de calprotectina fecal adecuadamente con un crecimiento del paciente. Por último, a largo plazo se establece que realmente el objetivo terapéutico es la remisión o curación endoscópica y con un adecuada calidad de vida del paciente.
A su vez, ellos hacen un apartado en donde consideran, sin embargo, no precisan como un objetivo primario, que pueden ser los cambios histológicos. Para concluir, podemos decir que la enfermedad inflamatoria intestinal realmente es un reto diagnóstico y también de manejo para la población pediátrica. Es importante siempre complementar con estudios necesarios y disponibles para valorar cuál es la extensión y actividad de esta enfermedad. Y siempre es importante considerar, previo al inicio, modificación del tratamiento, cuál es la edad de la presentación, la clasificación de París, que nos habla de la severidad de la misma, y la actividad inflamatoria de la enfermedad al diagnóstico, para así alcanzar lo que sería una remisión profunda. Muchas gracias. Gracias a ti, Salia. Johnny, Señor. comentarios finales. Definitivamente, creo que lo que hay que llevarse aquí es que en la atención primaria, que aquellos pacientes que no responden a tratamientos convencionales, es importante sospechar y hacer la referencia a tiempo. Doctora Liliana, comentarios finales. Bueno, como al ser una patología crónica, es una patología que lleva a un deterioro progresivo del paciente y tenemos que tratar de hacer el diagnóstico lo más temprano posible, y una vez que se hace el diagnóstico, tratar de que estos pacientes sean referidos a centros donde se manejan en forma, no, sí, con frecuencia, pero que haya un equipo. Porque la mayoría de estos pacientes van a requerir no solamente del gastroenterólogo, sino que requieren del inmunólogo por todas estas características nuevas que estamos viendo en los pacientes, y por supuesto de la parte nutricional. Psicológica también. Sí, la doctora Pambini habló sobre la parte de los médicos de atención primaria. Me gustaría también añadir que los pacientes que tienen diarrea, niños sanos, que tienen diarrea durante un lapso de 6 meses de manera aguda, tienen que decir qué es lo que está pasando, investigar qué está pasando, en especial si tienen evacuaciones con mucho moco, que no son lo típica diarrea infecciosa. Esas evacuaciones con mucho moco hay que investigarlas y referirlas al gastroenterólogo. Por otro lado, Azali habló de creo que lo comentamos aquí también, los biológicos. Los biológicos, muchos en pediatría lo conocen por enfermedades en asma, enfermedades dermatológicas. Estos son sustancias que son de uso o endovenoso o subcutáneo y que tienen la acción de actuar sobre el factor de necrosis tumoral o a través de otra acción inmunológica para frenar la enfermedad, para que se lleven esa información. Los hay de tipo biológico humano o humanizado, y otros que tienen otros factores que son llamados quiméricos. Entonces, es bien importante tener conocimiento de estas drogas, porque cada vez van a haber más pacientes y más pacientes van a recibir medicamentos, y ya esto será como en el pasado se conocía de algunos medicamentos que no eran tan conocidos y ahora son más, obviamente de mano del gastroenterólogo, pero que lo puedes oír y que están más frecuentes en la literatura médica. Muy bien. Sora. Bueno, como se ha visto, cada día la cirugía no es la primera opción en muchas de estas enfermedades, y que están apareciendo tratamientos nuevos que van a, estoy segura, mejorar las condiciones de estos pacientes y dejando la cirugía como última opción y pensar muy bien cuando se realice. Bueno, en líneas generales, yo lo que quiero tener claro es que los pacientes es nuestra prioridad, y que la relación entre los diferentes especialistas es lo que va a llevar a un buen diagnóstico y, por supuesto, a un buen tratamiento, un adecuado tratamiento de los pacientes. Muy bien, hemos llegado al final. Y quiero finalmente informar que este programa se realiza gracias a la alianza del programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con el proyecto ECO Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor Dr. Héctor Archedero. Nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron hoy y a los que puedan ver en diferido este programa, a los profesores y profesoras que han intervenido en la presente sesión, doctora Ileana González,
Magali Rodríguez, Belinda Puto, Francisco Mota, Johnny Marante, Azalia Guillén y desde la distancia la doctora Jacqueline Papini. A los miembros del equipo de SOS Telemedicina, quienes hicieron todo lo posible para cubrir las exigencias de esta transmisión, en especial a los ingenieros profesor Luis Fernández y María Dolores Fariña, al profesor Carlos Ayeta, profesora Nancy Urbina y Sandra Espinetti. Muy bien, muchas gracias, jóvenes.